Últimas palabras. Vicente Gervasi pertenece a ese conjunto de renovadores de la poesía venezolana, muy influidos por las vanguardias estéticas de comienzos del siglo XX, concretamente con el surrealismo y por la huella que deja en relación con el uso de la metáfora. Por otra parte, los poetas venezolanos de este tiempo estaban muy ganados a una suerte de influencia neorromántica, es decir, de origen alemán. Autores del romanticismo alemán de comienzos del siglo XIX habían sido releídos por estos jóvenes poetas y específicamente en el caso de Gervasi va a tener una influencia bastante notable la del poeta Novalis, autor de un libro titulado Himnos a la Noche. Y está claro que esta influencia neorromántica germánica en Gervasi y en otros de sus colegas del grupo Viernes va a dejar en él una huella muy marcada. No es casual que la nocturnidad aparezca enfatizada una y otra vez en Mi padre el inmigrante. Pero Gervasi pronto va a cargar esto otras significaciones y va a lograr que ese verso emblema, venimos de la noche y hacia la noche vamos, se traduzca más bien en una instancia existencialista, en una instancia en donde hay una suerte de religiosidad hacia el tópico de la existencia humana y que estos planteamientos trasciendan mucho más allá de la impronta de un poeta del estado Carabobo que escribe sobre lo que para él es la huella de su padre, un inmigrante italiano que llega a Venezuela, se instala en el estado Carabobo, en el pueblito de Canoabo, donde nace el propio Gervasi, y que el poeta dedique este precioso libro a la memoria de su padre, pero no en el sentido solamente lúgubre o fúnebre por la pérdida, sino al contrario, por cómo ese inmigrante ha logrado traer a Venezuela, sembrar en la conciencia de su propio hijo ese haber de cultura que ha traído del viejo continente. Estos planteamientos van a ser muy novedosos en la poética venezolana de ese momento. Una poética que ya está obviamente muy descreída del asunto nativista, del asunto criollista, pero que Gervasi le va a dar un nuevo aire de una forma absolutamente inteligente y capital. Van a aparecer aquí muchas referencias a nuestro mundo regional, provinciano, interiorano, pero al mismo tiempo esas referencias van a estar engrandecidas en este principio, o gracias al principio que juntará lo que el inmigrante, lo que el padre inmigrante ha traído con lo que recibe del lugar a donde ha llegado. Y esa mezcla de lo que ha traído el padre con lo que ha recibido el hijo aparecen en el propio hijo perfectamente abrillantadas, perfeccionadas, sublimadas en un nivel muy, muy alto en calidad estética. Gervasi hará de la metáfora ese lugar luminoso de reunión, ya no mecánico como habían hecho los surrealistas, sino un lugar luminoso de reunión de dos entidades que aparentemente están divorciadas, pero que en Gervasi esos dos principios capitales, lo que recibe del Padre y lo que él mismo abona de su cultura nativa, está siendo implicado a través de unos versos que trascienden tanto lo de afuera como lo de adentro y crean más bien una nueva entidad, un nuevo conjunto. La del individuo confrontado con su más absoluta intimidad,
la del individuo confrontado con sus más profundas raíces de ser humano, en independencia de si venía de Europa o de América. Esas nociones ya aquí no van a tener sentido, pero al mismo tiempo el poeta no quiere deshacerse de ellas. Y por lo tanto vamos a ver cómo en muchos versos de esta obra aparecen palabras comunes de nuestro hablar venezolano, ahí mezcladas de manera, como digo, íntima, porque son justamente las palabras idóneas, las palabras apropiadas. Los poetas de viernes, así como los poetas del 18, nunca descreyeron de lo más puro de la lengua de Venezuela. Al contrario, la hicieron parte del haber poético, quizá como respuesta muy fuerte hacia lo que habían sido los excesos modernistas, en donde la literatura venezolana se llenó de cisnes y de avestruces y de realidades que nada tenían que ver con nuestro mundo criollo natural. La naturaleza, justamente, en Mi padre el inmigrante va a ser asunto capital. Aquí van a estar simbólicamente tratados los cunaguaros, los tigres de nuestras selvas tropicales, por poner solamente un ejemplo, así como otros muchos bien animales o realidades naturales nuestras, árboles, plantas, que aquí en Mi padre el inmigrante van a tomar una entidad casi mítica. Este es un poema dedicado al mito de un hijo que le dedica a su padre, el inmigrante, y le agradece a ese padre toda la profunda huella de ser humano, íntimo, agudo, que ha nacido en una tierra diferente. Y es justamente, quizá ese, uno de los grandes logros del poeta Gervasi, porque no es el caso de Gervasi el único caso. Al contrario, creo quizá que es el caso de nuestra nación, una nación hecha por hijos de inmigrantes, una nación en donde los inmigrantes de una u otra generación están haciendo la propia nación a la que llegaron, de la que están profundamente agradecidos, profundamente enraizados, y cómo el hijo de ese inmigrante no es sino un nuevo inmigrante en una nueva tierra que quiere siempre volver a gestar. En cierta forma, este es un libro dedicado a la tierra prometida. Es un libro religioso, un libro sagrado por esta idea. Consigue el padre inmigrante esa tierra prometida, ese paraíso tantas veces soñado, y ese paraíso no es otro que la preciosa creación de esos conceptos en la obra del propio Hijo, capaz de potenciarla, capaz de llevarla a cúspides muy pocas veces alcanzadas. Está claro que Mi padre el inmigrante es, por todo ello que acabo de mencionar, un libro capital para entender no solamente la altura a la que había llegado la poesía venezolana en la obra de este autor y de su tiempo, sino uno de esos saldos de cultura literaria que ningún venezolano puede olvidar o dejar de lado. Mi padre el inmigrante es un libro necesario para todo venezolano, es un libro que hay que leer, que hay que entender, y entenderlo no en esa lectura inmediatista, referencialista, sino al contrario, en la lectura sagrada que el libro una y otra vez nos impone. Últimas palabras.